Santiago. Qué bueno. Cuéntame, ¿de qué vamos a hablar hoy? Hoy vamos a hablar sobre diabetes. Wow, qué tema tan interesante. Bueno, Oh, te dejo sí. con los expertos. Con entonces. gustazo. A ver. ¿Cómo están? Pues el día de hoy, cerrando todo un serial que venimos presentando, está con nosotros nuestro médico cardiólogo internista, el doctor José Luis Cervantes, presidente del Colegio Panamericano de Endotelio, que en esta ocasión nos va a hablar sobre diabetes y no viene con las manos vacías porque nos trae una sorpresa que va a ser de gran interés para todos ustedes. ¿Qué nos traes, José Luis? Keiji, muy buenos días y un placer verte como todos los sábados. Gracias. Efectivamente, tú dijiste que hemos hecho un equipo de los factores de riesgo para enfermedad cardiovascular y nos falta el más importante y terrorífico en nuestro país, que es justamente la diabetes. Hoy, como lo hemos hecho semana tras semana, te quiero hablar de los nuevos lineamientos que nos da la Sociedad Americana de Endocrinología en conjunto con el Colegio Americano de Endocrinología. Esto está publicado el 1 de abril de este año y no solamente cambiaron las cosas de manera sustancial, sino de manera abismal. Y para ello hemos invitado a un queridísimo amigo mío, al doctor Melchor Alpizar, quien es el director general del Centro de Estudios Especializados en Obesidad, Diabetes y Salud Cardiovascular, y él, junto con mi persona, vamos a tratar de darles a entender que la diabetes no solamente es una enfermedad, sino como todo lo que hemos platicado, tiene que ser multidisciplinario. No es posible que el endocrinólogo nada más maneje al paciente diabético, ni el cardiólogo a las complicaciones de la diabetes, sino es un conjunto para lograr la prevención de las complicaciones. Ok, muy bien, José Luis. Entonces, bienvenido, Melchor. Y Gracias. quiero preguntarte, para empezar y para tener contexto, ¿qué es la diabetes? Pues la enfermedad de diabetes como tal es una enfermedad crónica caracterizada por una alteración en la función, pero también en la disminución en la producción de insulina. Y esto obviamente genera un aumento en los niveles de glucosa en sangre. Al principio, cuando se hace el diagnóstico de esta enfermedad, la función de la insulina está deteriorada. Aún teniendo niveles muy altos de insulina, el paciente con diabetes no es capaz de meter los niveles de glucosa a sus tejidos y por ello se suscitan una serie de problemas que a la larga, como menciona el doctor Cervantes, generan complicaciones en el área cardiovascular, renal y sistema nervioso. Y por ejemplo, yo quisiera que nos platicaran, ¿qué función tiene la insulina y en qué me afecta a mí que mi azúcar esté alta? ¿Me duele la cabeza o qué es el problema? ¿Cuál es el problema? Keiji, mira, lo ha señalado perfectamente bien el doctor Melchor Alpizar. Diabetes es una enfermedad. Okay. Glucosa elevada en niveles no por arriba de lo que hoy se considera diabetes, y de ahí vamos a hablar, tiene sus problemas. La glucosa en niveles normales es su sustrato energético en nuestro cuerpo. La insulina es una hormona que también es muy importante desde el metabolismo del hueso, el metabolismo muscular, el metabolismo de las grasas. Todo exceso es malo, lo platicamos en la obesidad, de tal suerte que aquí yo quisiera enfocarme específicamente en diabetes y preguntarle al doctor Alpizar, ¿cambió en algo, doctor? Melchor, en lugar Sí, de estimado usted, el José tú, Luis. ¿cambió en algo los lineamientos que teníamos en el año 2011 del colegio a los lineamientos que tenemos en el año 2015 para hacer el diagnóstico de diabetes? Sí, tú ya lo has comentado y estos cambios han sido abismales debido a que el diagnóstico actualmente de diabetes se hace con niveles de glucosa en la sangre de 126 miligramos o más, una determinación en ayuno, o bien con niveles de hemoglobina glicosilada de 6.5 o más. Pacientes que habitualmente tienen síntomas, que ese es otro dato importante, como ya los mencionaron, muchas ganas de orinar, tomar muchos líquidos o incluso hambre o un estado de cansancio importante, aunado a niveles de glucosa en cualquier momento de 200 miligramos o más. Esos son los diagnósticos para poder evaluar, o los criterios para poder evaluar el diagnóstico de diabetes. Hay otros, pero que es necesario que el paciente acuda a un laboratorio para que se realice una curva de tolerancia a carbohidratos, en el cual se hace tomar un líquido azucarado y a las 2 horas se determinan los niveles, que debe ser por arriba de 200 miligramos. Esa es la famosa glucosa postprandial. Exacto, pero se da un líquido de 75 gramos de glucosa para hacer el diagnóstico. Muy bien. Entonces, aquí por lo que veo es,
¿A partir de qué rango se considera alguien diabético? Y me regreso un poquito. Se habla mucho actualmente sobre la prediabetes. ¿Esa es una condición que existe, no existe? ¿Cómo la podemos identificar? Como te lo he dicho en otras ocasiones, yo sí creo que tú lees antes lo que nosotros venimos a presentar aquí. Durante muchos años, se puso en tela de juicio si de verdad existía el prediabético o no existía el prediabético. Hoy tenemos elementos categóricos que quisiera compartir con todo nuestro público. La prediabetes sí existe. La prediabetes se diagnostica cuando el sujeto tiene factores de riesgo. Es gordito, que lo hemos expresado a la vuelta de muchas semanas. Número 2, tiene historia familiar, tío, padre en primera línea, diabético. 3, fuma. Y 4, se hace un nivel en sangre con ayuno de 8 horas. Porque muchas veces el sujeto no guarda el ayuno proporcional y sale con títulos muy altos de glucosa. Entonces, mínimo se requieren 8 horas de ayuno. Se toma la muestra de sangre. Si sale arriba de 100 y debajo de 125, es prediabético. Wow. Si sale arriba de 126, es diabético. Ahora, un segundo elemento que insistí en la última charla fue el famoso síndrome cardiometabólico. Sí. Recordarán que el síndrome cardiometabólico es el obeso que tiene factores de riesgo, presión alta, colesterol alto, triglicérido alto. Hoy a ese sujeto se le llama prediabético. Y hoy este colegio de expertos en el mundo entero califica a los sujetos de riesgo bajo, medio, alto y ultra alto. Y dependiendo la categoría en la que te encuentras, serán los niveles que se tienen que buscar en glucosa, en colesterol y en la presión arterial. Entonces, por ejemplo, en este caso, ¿quiénes deben irse a tomar una prueba de glucosa en ayuno? ¿Quiénes deberían de ir? Toda persona que tenga antecedentes familiares de diabetes. Wow. Si tú tienes en tu historial un papá o una mamá con diabetes, estás obligado a ir y acudir a tomar una muestra de glucosa. Si tienes obesidad, ya lo mencionó José Luis, pero esta obesidad característicamente se debe a una obesidad abdominal, no tanto es una obesidad pareja, sino una obesidad en donde existe un aumento en la circunferencia de la cintura por arriba de 80 centímetros en las mujeres y por arriba de 90 centímetros en el hombre. Si tienes ese aumento en la circunferencia de tu cintura, tienes elevación de triglicéridos por arriba de 150 miligramos por decilitro, aunado a ello, antecedentes familiares de diabetes, fumas, tienes elevación incluso de cifras tensionales, aumento de la presión arterial por arriba de 130, 80, eres candidato a tomarte una muestra de glucosa. Y habitualmente van esos 5 factores. Claro. Esos 5 elementos forman parte, como ya mencionó José Luis, del síndrome cardiometabólico. Y existen prácticamente en nuestro país, el 45% de nuestra población en México tiene ese síndrome. El problema aquí es que no acuden con el médico porque no te da síntomas. Claro. Y estamos acostumbrados a que cuando te duele algo vas con el médico. Sin embargo, esto es una bomba de tiempo porque todo este conglomerado, toda esta constelación de elementos bioquímicos, biológicos, antropométricos, a la larga van a ser pivote, van a ser detonante de la diabetes, de enfermedad cardiovascular y hasta de cáncer, que son las enfermedades más comunes en nuestro país y en todo el mundo. Entonces, por ejemplo, si tengo alguno de estos factores de riesgo, lo más probable es que tenga todo el resto de los padecimientos. Entonces, por ejemplo, para recapitular, acordémonos, es circunferencia arriba de 80 en mujeres y arriba de 90 en hombres. El sobrepeso asociado, si fuman, fumadores, dejen de fumar, por favor. Y elevación de niveles de triglicéridos de 150 o más. Ok. Y hay el síndrome metabólico en niños, que ahorita te lo voy a comentar. Ay, qué tragedia. Porque es importante también evaluar eso. Pero en el adulto ya es 150 miligramos o más de triglicéridos. Niveles de colesterol bueno, por abajo de 40 o miligramos por decilitro. Elevación de presión arterial de 130, 80 o más. Y elevación de glucosa en ayuno de 100 miligramos. Ok, entonces ya oyeron, arriba de 100 miligramos de glucosa en ayuno, ya hay prediabetes, ¿estoy correcto? ¿Sí? Siempre y cuando vaya asociado a sobrepeso
y Sí, obesidad. generalmente va ahora sí que junto Sí. con pegado, ¿no? Totalmente de acuerdo. 7 de cada 10 tienen problemas de Sí, sobrepeso y está terrible. obesidad. Y el 45% de nuestra población tiene ese síndrome, ya por estadísticas publicadas en la Secretaría de Salud. Y por ejemplo, ya hablaban de que la diabetes como tal es un padecimiento crónico, pero considerando la prediabetes, ¿se cura o ya te va a dar diabetes? Eso a es muy fuerza? interesante. Si aún no llegamos al periodo clínico que es la diabetes, todo este problema bioquímico, antropométrico que estás mencionando, Ujú. que es la prediabetes, se puede prevenir, se puede Ok. curar, es reversible. Los cambios que tú puedas efectuar en tus pacientes como médico o tú como persona, si tú haces o cambias tu estilo de vida, se pueden prevenir. Hay un estudio hace algunos años finlandés en donde se demostró que un 60% de la población que hace ejercicio y hace una buena alimentación, con este síndrome metabólico se puede prevenir la diabetes hasta en un 60%. Wow. Entonces ya saben, ya vimos algunos de los factores, pero yo quiero que nos informen más porque el conocimiento es la clave de la prevención. ¿Nos aguantan otro bloque? Con muchísimo mucho gusto. Pues vamos a un corte y seguimos con más aquí en el Show de la Belleza Internacional. Regresamos. No te vayas, porque tenemos más secretos y sorpresas.